¿Cómo se haría para producir bioetanol en Chile si el principal combustible utilizado en la destinación para la obtención de este es el petróleo, considerando el actual precio del barril? Saludos cordiales, César Rodrigo Catalán Hernández, estudiante del Magíster de Enología y Vitivicultura de la Universidad de Chile. ¿Este no es amigo tuyo? No, no es amigo mío todavía. A ver, producir bioetanol no es muy eficiente. En el fondo, para nada. Se utiliza mucha energía porque esto es hacer alcohol. Entonces, para hacer alcohol hay que fermentar azúcares y después destilarla. Fermentarla no requiere nada de energía, pero volver a destilarla, ya para transformar alambique, en el fondo, para transformar esto en alcohol puro, utiliza muchísima energía. Entonces, es claramente ineficiente la producción de etanol con ciertos granos, por ejemplo, en el maíz, pero no es así con respecto a los, por ejemplo, la caña de azúcar en Brasil, que es muchísimo más eficiente. ¿Ya? Porque la cantidad de azúcar que se puede sacar por hectárea es muchísimo más grande en Brasil o con caña de azúcar que lo que puede ser con el maíz en Estados Unidos. Pero la matriz americana va hacia el maíz. ¿Ah? La matriz americana va hacia el maíz en términos del bioetanol, digamos. Porque no tienen caña de azúcar. Claro, correcto. Y además tienen importantísimos impuestos a la importación o tariffs para la importación de maíz o bandas para la importación de caña de azúcar o de etanol de caña de azúcar de Brasil. Que una de las cosas que se está discutiendo si se saca o no se saca. Y eso es realmente un desastre, porque efectivamente están, por ejemplo, impidiendo que países del Caribe o países de África que tienen muy buenas condiciones para producir caña de azúcar y que podrían ser grandes abastecedores del mercado de etanol, están prácticamente fuera del mercado americano, que está subsidiando el maíz y poniéndole estas tarifas prohibitivas, con lo cual no lo hacen. Entonces, realmente los americanos están haciendo un pésimo negocio con ese sistema. Tenemos una pregunta de Daniela Soto para Joaquín Vial. Ella quiere saber hasta dónde llegará esta alza de precios de los alimentos y si la crisis subprime es la que ha llegado hasta este punto. Y además nos agradece por el programa. Gracias, Tiene. A ver, esa pregunta de hasta dónde pueden llegar los precios son las que son imposibles de contestar. Yo creo que en algunos casos, por ejemplo... Un amigo nuestro decía que no había traído la bolita de cristal. No, yo creo que hay algunos precios, por ejemplo, como el precio del arroz tuvo una sobrereacción y lo más probable es que baje. Yo creo que vamos a ver vaivenes. Lo que nosotros podemos decir con cierta seguridad es que probablemente en los próximos 10, 15 años vamos a ver precios que en promedio van a ser más altos de los que veíamos antes. Si ese va a ser el maíz, va a ser el arroz, va a ser la soya o qué sé yo, varía mucho, va a depender de condiciones climáticas, de muchas cosas. Yo creo que en general vamos a tender a ver precios reales de alimentos más altos de los que vimos en el pasado. ¿Van a seguir creciendo hacia el futuro? Eso depende mucho de la tecnología. En investigación en agricultura es un campo casi muerto. Lo que decía Eduardo, es un tema en el cual, con todos estos temas de las protecciones y los excedentes agrícolas, había muy poco esfuerzo, o sea, había abundancia, los precios de los productos agrícolas eran bajísimos. Yo estoy seguro que con esta tendencia lo que vamos a observar es que vamos a empezar a ver de nuevo un esfuerzo de investigación mucho más serio en este tema, mucho más recursos aplicados a eso. Probablemente se va a llegar a algún tipo de arreglo que permita, por ejemplo, incorporar alimentos transgénicos, y vamos a ver a lo mejor de aquí 5 o 10 años más el equivalente a lo que fue la Revolución Verde en los años 50 y 60 y probablemente vamos a ser capaces de abastecer a los 9.000 millones de habitantes a precios baratos, digamos. Pero la crisis subprime no tiene mucho que ver con esto, excepto en un solo aspecto, que es el aspecto que mencionábamos al comienzo, de que como ha deprimido tanto el precio de las acciones y las tasas de interés, efectivamente ha convertido esto en una alternativa atractiva. Pero si la crisis subprime se convierte finalmente en una recesión mundial, eso va a hacer bajar todos los precios de materias primas también. En eso no me cabe duda, probablemente algunos más que otros. Sospecho que los metales van a caer más que los alimentos, pero... Eso más no lo dice para nosotros. Yo creo que sí, pero eso sí es que se produce realmente una recesión. Nicolás, ¿puedo interrumpir las preguntas del público para hacer una yo? Puedes hacer lo que tú quieras. Que tú decías, Eduardo, que en China como que sus tierras cultivables ya están totalmente utilizadas y que la única alternativa es más tecnología. Más tecnología que haga más eficiente. Pero en general en el mundo, ¿quedan tierras cultivables? ¿Cuánto queda o estamos a máxima capacidad en ese sentido?
A ver, estamos a bastante máxima capacidad, pero hay lugares que no se les ha aplicado la mejor tecnología. Y hay varios lugares en el mundo, Rusia, que tiene problemas de derecho de propiedad, Ucrania, que tienen también problemas de derecho de propiedad, que están siendo muy observados por los inversionistas, por los productores, porque una vez, en el fondo, si tiene un rendimiento de 15 quintales por hectárea con adecuados incentivos de derechos de propiedad, podrían llegar a 30, 40. Y ahí los rusos y los ucranianos tienen extensiones bastante más significativas. Ahí hablamos de aportes significativos, digamos. Sí. Ahora, que los funditos afuera de Temuco, que mirados desde nuestra perspectiva satisfacen la mitad de nuestra demanda, pero mirado una perspectiva global no somos nada. No van a salvar el mundo. No salvaremos el mundo. pero fíjate una cosa, que si uno mira un periodo de unos 30, 40 años, prácticamente la superficie cultivada en el mundo no ha cambiado, o sea, ha crecido muy poquito. Todo el crecimiento de la producción de alimentos ha venido por productividad. Por eficiencia. Por mayor eficiencia. Entonces, yo creo que probablemente la gran ganancia va a ser incorporar mejores técnicas agrícolas en lugares que hoy día están muy atrasados. Probablemente los países de Europa del Este se han quedado muy atrasados en eso y es posible que ahí haya una ganancia. Ahora, pero ahí hay un problema práctico adicional, y que es que redes camineras, acceso a puertos, o sea, producir no, es una parte menor del tema en términos de la necesidad logística. Así es. Inversión en infraestructura, inversión también en maquinaria, y hacer que haya capital humano que sea capaz de producir a esos niveles. Uno no puede producir esto de un día para otro, es como cualquier empresa, uno toma sus años en aprender. En ese sentido, todo al principio del programa decías que había disminuido mucho la investigación. Yo me acordaba que a principios de los 60, a principios de los 60, la Universidad de Cornell para Chile era como el Chicago. Como fue Chicago, después para los economistas Cornell era el lugar donde revolucionaron la agricultura chilena. Eso ya no existe. Cornell y California, a ver, se han disminuido de forma importantísima los presupuestos mundiales en investigación. Ya yo he visto miles de centros, no miles, son 7 u 8 centros mundiales que tenían presupuestos millonarios y ahora ya tienen plantas pequeñísimas. Lo mismo pasa con el mismo centro de investigación chileno que es el INEA, se ha visto bastante reducido. Ya tienen que formular proyectos de forma independiente, porque los rendimientos, no había una necesidad política clara de aumentar los rendimientos y seguir invirtiendo plata en esos contextos. ¿Y no era posible prever esto que está ocurriendo de tal modo de haberse podido adelantar y empezar a inyectarle más recursos a línea, por ejemplo? Yo sostengo que acá la crisis importantísima que se ha generado es la decisión política de Estados Unidos de comenzar a producir biocombustible a partir de su maíz. Y eso empezó a producir todos los efectos mundiales y esto ha generado este shock. Y hay especulación, además, que en el fondo, si bien están subiendo los precios, si bien van a subir, no en tanta medida como están subiendo ahora o como si se proyecta. Si uno hace una tendencia, de aquí a 10 años, los precios no van a estar siguiendo la misma tendencia, ¿ya? Y eso es principalmente por una decisión política que se toma en Estados Unidos, generado por la guerra del Golfo, por presión ambientalista, por aumento del precio del petróleo. Si el tema de seguridad del petróleo, seguridad energética en Estados Unidos es un tema muy, muy grande. Cuando tienen almacenado 1.000 o 2.000 millones de barriles almacenados en barriles, por si acaso hay problemas de abastecimiento energético. Cosa que en Chile no tenemos almacenado, ¿cuánto? No tenemos nada, lo que alcanza a entrar en la NAP en Concón. Entonces, para los americanos es un tema muy importante y por eso le han dado ese énfasis, ¿ya? Porque fue una ley energética que pasó, creo que el año 2005, ya se incluyó este tema de los biocombustibles. Es interesante qué puede pasar para la próxima elección. Si bien los votantes de Obama les gusta el concepto de que utilicemos menos petróleo, dependamos menos de los otros países, también les interesa el concepto de que los países en vía de desarrollo no estén sufriendo tanto con estas alzas de petróleo. Entonces, Obama, si bien al principio partió dando señales, al principio de hace 2 años, pues es senador de Illinois, ya que una región productora de maíz da señales que esto de los biocombustibles era lo mejor, a los últimos tiempos se ha quedado bastante callado. Y es más, McCain, que es otro candidato que también tiene posibilidades, se ha quedado, ha dicho que es el opositor claramente de los biocombustibles. Bueno, pero es un fenómeno multicausal. Echar la culpa solo a los biocombustibles es exagerar, ¿o no? Es que fue el elemento que desató el shock.
Si bien la demanda está creciendo en todo el mundo, en China, etcétera, etcétera, fue el elemento que ocasionó un shock inmediato. 10 segundos. No, yo creo que es uno de los componentes, pero efectivamente hay otros que, como veíamos, que tienen que ver más con estos temas de demanda y de consumo que ha venido creciendo muy rápido. ¿Se podrían haber anticipado? Sí. Como se podría haber anticipado también, y de hecho muchos lo anticiparon, que el petróleo se iba a poner mucho más escaso y que iba a ser más caro. O que los metales también iban a ser más escasos y más caros. Todos esos elementos son... Detrás de eso lo que está en común es un crecimiento muy fuerte en la economía mundial. Bien, pues cuando nos ponen la música porque tenemos que ir.